por la oportunidad y por vuestro tiempo. Y yo, bueno, soy Andrés, colaboro como Vodafone en toda la parte de asistentes virtuales, etcétera. Y bueno, como he comentado, en principio la idea sería dar unas pinceladas y de hecho, pues si hay tiempo como para dejar alguna pregunta, pues casi que mejor, ¿no? No sé si estáis familiarizados con los asistentes virtuales, entiendo que habrá algunos que sí y otros que no. Los asistentes virtuales al final son estas cajitas que vemos en las páginas web donde se pueden hacer preguntas y lo que está detrás, lo que nos contesta, es una, es una máquina, ¿no? Es una herramienta con procesador del lenguaje natural que se encarga de detectar cuál es la intención que tiene el usuario cuando hace una pregunta y proporcionar una respuesta de forma automática. Voy a compartir pantalla, tengo una pequeña presentación y a ver, entiendo que se está viendo. A ver, Andrés, sí, por confirmarte, se ve perfectamente, ¿eh? perfecto, genial. Bien, bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Los asistentes virtuales que al final son estos sistemas que a priori lo que hacen es proporcionarnos respuestas de forma automática y muy diferentes formatos de respuesta, ¿no? Y yo creo que a raíz de la pandemia se pone un poco de manifiesto la necesidad de este tipo de sistemas, ¿no? Estuvimos en un punto en el que no te podías acercar a la administración local para hacer ningún tipo de gestión, ningún tipo de resolver ningún tipo de consulta, los números telefónicos estaban totalmente saturados. Entonces, al final se detectan diferentes necesidades en cuanto a los tiempos de respuesta, que era un tema que probablemente ya estaba en el foco de todas las administraciones en cuanto a mejorar, pero se pone de manifiesto o es más palpable cuando hay una situación de pandemia, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata con este tipo de sistemas es de mejorar los tiempos de respuesta, los tiempos de respuesta en cuanto a los ciudadanos, etcétera, mejorar o automatizar ciertas tareas repetitivas. Y esto no significa muchas veces, cuando se habla de automatización, sabéis que está la perspectiva esta de sustitución de personas y tal. No es tanto esto, sino que no tener a una persona probablemente respondiendo la misma pregunta continuamente cuando probablemente un sistema de este tipo podría resolverlo de forma automatizada, ¿no? O, por ejemplo, ir a buscar un documento a una base de datos o una respuesta a una base de datos y proporcionarlo como un formato de respuesta, ¿no? Y luego también hay otro punto que yo creo que se hace más palpable quizás con las nuevas generaciones, que es que cada vez menos se navega para buscar información. O sea, no sé si es a raíz un poco de los WhatsApp, ¿no? De los sistemas de mensajería instantánea, que la costumbre que se está cogiendo es de hacer una pregunta y recibir una respuesta. No es tanto buscar una información, ya incluso en las búsquedas en Google muchas veces se hacen preguntas directamente, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más se va perdiendo bueno, sí, hay veces que cuando hablas con administraciones te dicen, no, si yo esta información la tengo en la web, está por ahí, pero realmente es complicado que la gente busque. Entonces, las ventajas un poco de los asistentes virtuales, aparte de las que ya hemos ido comentando, también es la idea de tener disponibilidad de un sistema 24 horas, 365 días al año, ¿no? De estar respondiendo cuestiones, de tener una interfaz que pueda estar respondiendo por diferentes canales, probablemente tanto por web, como he dicho antes, la cajita que vemos en la web, pero ese mismo sistema, esa misma cajita, pues está disponible en otros canales, vía voz, telefónico, etcétera, ¿no? Entonces, también ganamos muchísimo en cuanto a respuesta inmediata, en cuanto a la información que estamos dando, etcétera, ¿no? Y luego, pues ya en un paso posterior, tiene una importante capacidad de captación de datos que permite luego una hiperpersonalización o una personalización de la atención al ciudadano, ¿no? En cuanto a las aplicaciones que tienen dentro de la administración pública local, hay muchas, ¿no? La más lógica sería pues, la atención al ciudadano en cuanto a su interacción con la administración. Cuando trabajas con una administración o cuando los ciudadanos preguntan a la administración, pues hay muchas preguntas que son recurrentes, ¿no? Pues hay la certificación del padrón o el trámite del padrón es un trámite súper habitual en la administración local y es algo que se pregunta continuamente, pero luego también hay mucha interacción con el tema de la cita previa o luego hay épocas del año diferentes, por
ejemplo, en septiembre que empiezan el colegio y empiezan las dudas sobre las ayudas escolares, etcétera, ¿no? Entonces, la atención al ciudadano toca diferentes vías, prácticamente cualquiera que nos podemos imaginar dentro de la administración, pero hay algunas que al final pues, siempre generan mucho más volumen de trabajo y es donde quizás muchas veces tiene sentido incidir, ¿no? Luego, como ya hemos comentado antes, en la gestión de ciertos procesos, en la interacción con sistemas de robotización, para ir a buscar documentos, información y proporcionar esa información dinámica. Luego también tiene cierta aplicación en la comunicación interna, los CAUs, los centros de atención al usuario, etcétera, también aportan mucho valor ahí. Y luego también en la atención al turista. La atención al turista es también una de las cosas que más se está trabajando ahora en cuanto a asistentes virtuales para informar al turista, para darle información de valor, la información del municipio, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo he comentado un poquito en cuanto a las posibilidades de la atención y las ventajas que tiene en cuanto a la atención ciudadana. Yo casi incidiría muchas veces en cuanto a la capacidad de captar datos que tienen este tipo de asistentes y de sistemas y luego incidir un poco en el porqué, ¿no? En cuanto a la automatización de procesos, al final el asistente virtual es el canal de entrada que activa por detrás esta automatización y puede ser también muy interesante en esa línea, ¿no? Y luego también una diferenciación que yo creo que es importante, que si habéis interactuado con asistentes virtuales, lo encontraréis mucho, ¿no? Está lo que es el asistente virtual dirigido, totalmente dirigido, y lo que es un asistente virtual conversacional. Yo creo que ahí la apuesta de las administraciones públicas tiene que ir en la línea conversacional, pero por una razón principal, y es que si dejamos una ventana abierta para que el ciudadano pregunte lo que sea, entonces generamos muchísimos datos. O sea, lo que sea, aunque no esté contemplado como un formato de respuesta dentro del asistente virtual, al final este tipo de sistemas no tienen toda la información, no van a ser capaces de responderlo todo, absolutamente todo. No es posible, ¿no? Sin embargo, cuando nos preguntan algo que no se sabe, es información de muchísimo valor, que no se tiene contemplado en la base de conocimiento o como formato de respuesta, es una información de muchísimo valor, porque ¿cuál es la preocupación que tienen los ciudadanos? ¿Qué es lo que al final nos están preguntando y no se está dando respuesta, no se está proporcionando un buen servicio, etcétera, ¿no? La parte dirigida, hay veces que tiene mucho sentido para dirigir al ciudadano, porque hay veces que para ciertos procesos o para ciertos trámites pues hay que dirigirlo muy bien y hacer este árbol de decisión que permita que no se desvíe de ahí, pero yo creo que siempre intentando, ¿no?, que se quede abierto. Luego, en cuanto a funcionalidades, canalidad, etcétera, este tipo de sistemas se adaptan a los canales que en este sentido la administración requiera, ¿no? Entonces hay muchas veces que tiene sentido hacerlo en línea telefónica por la cantidad de llamadas que se recibe, hay otras veces que tiene sentido meterlo en un WhatsApp, por lo que hablábamos antes de la mensajería instantánea y su implantación. Ahora, que las generaciones más jóvenes pues empiezan a usar Instagram, TikTok, etcétera. Entonces son canales que probablemente dentro de unos años tenga mucho sentido incorporar como un formato de atención o como un canal de atención que el municipio proporcione, ¿no? Y luego, bueno, pues también es importante que al final este tipo de sistemas sean escalables, o sea, que permitan empezar con algo que aporte mucho valor y que conforme se vaya aprendiendo de las necesidades de los ciudadanos, pues entonces permita esa escalabilidad en cuanto a temáticas, en cuanto a canales, en cuanto a prácticamente los ámbitos que se requieran, ¿no? No siempre cuando se trata de este tipo de sistemas hay que empezar con un tema grande, pero sí que es bueno empezar a usar la tecnología, la inteligencia artificial en lo que es la atención al ciudadano, que aporta mucho valor, ¿no? Y luego, como hablábamos antes y repetido varias veces, es todo el tema de la captación de datos. Al final es uno de los puntos más importantes del asistente virtual. O sea, al final yo creo que tiene dos capas, ¿no? Una de ellas es el valor que se le presta al ciudadano por lo ágil que se le contestan a las dudas o las temáticas que se le resuelven, pero luego creo que hay otro componente muy interesante que es, vale, pero la administración tiene entonces la capacidad de saber cuántas preguntas le están llegando, sobre qué temáticas, en qué tiempos,
o sea, en qué periodos específicos hacen qué preguntas, cómo se están resolviendo, cuál es la satisfacción que tiene el ciudadano con lo referente a este nivel de atención, etcétera. Todos esos datos, pues al final aportan mucho valor y se convierte entonces el asistente virtual como en un captador de datos que también se proporciona a otros sistemas. Estoy pensando, por ejemplo, en los sistemas de inteligencia turística que se implantan en diferentes municipios, comunidades, etcétera. El asistente virtual al final es un captador de datos y un proporcionador de datos a los sistemas predictivos de esos sistemas de inteligencia turística, ¿no? Al final, oye, ¿cuáles son los intereses que tienen los ciudadanos? ¿En qué prefieren visitar? ¿En qué épocas? Todo eso, ¿cuáles son las preguntas que nos hacen cuando llegan? ¿Dónde nos están dando un buen servicio? Etcétera. Y toda esa información, además, todos esos datos se van también pasando a los sistemas de predictivos, etcétera. Y a los algoritmos de inteligencia artificial que van por debajo de esos sistemas, por ejemplo, de inteligencia turística. Y incluso, pues bueno, información desde dónde nos están preguntando, se prepara antes el turista, ¿no? Se está preparando antes de hacer se está preparando, está preguntándonos antes de llegar al país, al municipio, dónde quiere ir, etcétera, desde dónde está interactuando con nosotros, pues toda esa información. Yo creo que aporta muchísimo valor, ¿no? al municipio y también al ciudadano, ¿no? Al final, luego también conforme vamos captando más datos, conforme este tipo de sistemas captan más datos, se va enriqueciendo y entonces el funcionamiento va siendo mejor. Al final, como todo sistema de inteligencia artificial, los datos forman un poco parte de su gasolina, ¿no? Es su medio para crecer, para mejorar. Entonces, cada usuario pregunta las cosas de una forma diferente, lo preguntan varias veces en épocas diferentes, etcétera. Todos esos datos se van acumulando y entonces al final permiten que el funcionamiento sea mejor, porque a lo mejor en un principio el sistema no entiende una cosa y luego cuando vuelves a los 3, 4 días lo vuelves a preguntar o al día siguiente lo vuelves a preguntar, pues resulta que ya ha captado esa forma, ya ha captado cuál es la intención que quiere proporcionar y lo proporciona, ¿no? Y bueno, creo que cumpliendo un poco el tiempo e incluso acortándolo, hemos hecho 15 minutos, creo que han sido, bueno, 20. Pero casi mejor que si hay alguna duda o algo lo pongáis por el chat, que yo creo que es mucho más interesante. Hola Andrés, muchas gracias por la rapidez, la verdad que una gozada. Si queréis, todos los que estáis ahora mismo conectados, si queréis compartir con Andrés o bien una duda o algún conocimiento, oye, que queráis compartir con él, podéis hacerlo a través del chat. Yo que como no estoy acostumbrado a esta herramienta... Ah, mira, aquí está el chat que no sabía. Sí. Vale. Sí. Tenéis justo abajo el botón con el icono y a partir de ahí podéis interactuar si queréis. Si no sabes si quieres, Andrés, dejar, por ejemplo, tu LinkedIn o algún contacto que igual hoy les pueda servir por si ahora no tienen ninguna consulta, pero durante los próximos días o por poder contactar contigo, si quieres. Mira, os dejo mi nombre y nada, ahí en el LinkedIn o lo que sea, pues estoy también disponible. Vale, pues mira, están interactuando, aunque no estén contestando por el chat, lo están recibiendo porque están lanzando diferentes emoticonos, o sea que bueno. Vale, pues Andrés, no sé si quieres eso, compartir algo más o como tenemos ahí 10 minutillos o si prefieres cerramos la charla y puedes, si quieres, te invitamos a el networking, a la sala de networking, donde vais a caer ahora hasta que comencemos la nueva sesión. Por si quieres también, pues bueno, aprovechar ahí podéis hablar o lo que Perfecto, necesitéis. pues si queréis pasamos a la Vale, otra. vale, pues le ahora mismo el aviso. Vale, pues muchas gracias Andrés y encantada. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Ahora mismo pasamos.